Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas de la Situación en México. Un gusto estar con ustedes este 25 de marzo de esta temporada 2025 con el programa titulado Derecho a la Verdad. Es un día, aquí al menos al sur de la Ciudad de México, un día con lluvia, lo cual también agradecemos. Y bueno, participan en el bloque de denuncia Ángel Pérez Montaño y Mónica Romero con el tema del desabasto de agua en la colonia Vista Hermosa y en Jiutepec, en el estado de Morelos. Y en el bloque del comentario tenemos lucha magisterial y leyes neoliberales. Y en el bloque de La Voz de Fragua, este periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, tenemos el tema solidaridad con el pueblo que lucha. Y en el bloque de la entrevista teníamos planeado la participación de Malena Silveira con el tema precisamente del Día Internacional del Derecho a la Verdad, pero por culpa de Milei hay un apagón generalizado ahí en Argentina, sobre todo pues ahí donde en la ciudad donde vive Malena Silveira, y pues ya lleva 3 horas sin luz, nos avisó, y pues desgraciadamente no se va a poder conectar eh, para esta entrevista, e incluso íbamos a iniciar el programa con su entrevista porque ahorita allá en Argentina son las 12 de la noche, ¿no? Entonces decimos, para que no se desvele tanto, pero bueno, de todos modos, pues vamos a hacerle ahí el quite y vamos a hablar en ese tiempo en el bloque de la entrevista sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y pues ese es el programa del día de hoy. Escríbanos desde dónde nos están escuchando o desde dónde nos están viendo. Es un programa pues cargado también de información y de reflexión. Y bueno, pues vámonos sin más con el bloque de la entrevista, con el intro. La entrevista en Miradas Críticas. Bien, pues ya estamos de regreso y estamos hablando precisamente, ya ni prendí mi luz, ahí voy, ¿eh? Ahí está, ya, porque, perfecto. Pues vamos a hablar sobre el derecho internacional al derecho a la verdad, y tenemos que remontarnos al año 2010. El Día Internacional, cada 24 de marzo, o sea, el día de ayer, es el día en el cual se celebra a nivel internacional el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, ¿no? Estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, y el Día Internacional es un homenaje del Sistema Internacional de los Derechos Humanos a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, este personaje, sacerdote, asesinado el 24 de marzo de 1980 allá en El Salvador, ¿no? Ustedes recuerden que Monseñor Romero denunció activamente las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra cometidas por las diferentes dictaduras militares allá en El Salvador, y que por ello, en 1980, pues la cúpula militar lo mandó a ejecutar, ¿no? A lo mejor si ustedes buscan ahí en el internet Arnulfo Monseñor Romero, van a encontrar, incluso ahí hay un documental, ahí hay una película, hay mucho material de cómo la cúpula militar pues lo ejecutó, porque él desde la homilía, desde la iglesia, pues comenzó a denunciar las graves violaciones a los derechos humanos, las masacres
¿no? Las desapariciones forzadas, recuerden que en El Salvador hay 200.000, cerca de 200.000 personas ejecutadas, más de 60.000 desapariciones forzadas, comunidades completamente arrasadas, incluso le llamaron tierra arrasada a esa estrategia del ejército de exterminar a toda la población de una comunidad, o sea, mataban a las personas, a los animales, destruían las casas, etcétera, no dejaban absolutamente nada, o esa era su intención, y pues, fundamentalmente en contra de pues, comunidades indígenas, también hay que decirles, indígenas que estaban organizadas, que estaban luchando en contra de la dictadura, y que pues muchas de ellas participaron en el movimiento armado revolucionario allá en El Salvador. Entonces, ante la ejecución extrajudicial de Romero, Monseñor Romero, pues eh, familiares, colectivos empezaron a luchar para que ese día, ese 24 de marzo, fuera reconocido, y es hasta el año 2010, digamos que prácticamente 30 años después de esta ejecución, que se logra que la ONU reconozca de manera oficial, de manera formal, este día como el Día Internacional al Derecho a la Verdad, ¿no? ¿Y en qué consiste el derecho a la verdad? Vamos a poner un ejemplo que ustedes a lo mejor ahorita sí conocen. El caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ¿no? ¿Qué significaría el derecho a la verdad en este caso concreto, como en el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o como en el caso de Edmundo y Gabriel, o como en el caso de las cientos desapariciones forzadas en el periodo de la Guerra Sucia, que le llaman, o el terrorismo Estado en los 60, 70, 80, 90, ¿no? Y dice el derecho a la verdad, ¿no? Consiste en aclarar las razones de tipo económico, político y social de las agresiones del Estado, ¿no? Descubrir o evidenciar la lógica represiva que las produjo, quiénes favorecieron y quiénes encubrieron los crímenes, descubrir su sistematicidad, la identidad, los móviles y los contextos de los crímenes y sus ejecutores, ¿no? ¿No? Y en este sentido nos dice este derecho que las víctimas, sus familias, sus allegados, la sociedad en su conjunto tiene derecho a saber, pues, quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, y quiénes fueron sus beneficiarios, ¿no? Y en Jalisco, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de que hay responsables materiales, los que estuvieron ahí físicamente en el rancho, pero también hay responsables intelectuales, ¿no? Hay gente que se benefició de este crimen, de la desaparición forzada con fines de reclutamiento forzoso, ¿no? ¿No? Y cuándo, cómo, por qué, dónde ocurrieron esos hechos, ¿no? No son esos hechos cuando está involucrado el Estado, cuando es una política estatal, cuando incluso las desapariciones forzadas son cometidas directamente por ejército, marina o policías, o por particulares con el consentimiento de estos funcionarios, pues por lo regular tienen una línea del tiempo, no es algo que es un hecho aislado, inconexo con otros hechos, sino que pues tiene una periodicidad, ¿no? Entonces, saber eso, saber dónde están las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, ¿no? Y saber qué está haciendo el gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal, que están haciendo en el tema de la investigación, ¿no? Investigación en el tema de la búsqueda de los víctimas de desaparición forzada, y en el tema de la sanción a los responsables, ¿no? Y eso es un aspecto importante del derecho a la verdad, eh, cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Pero también nos dice este derecho a la verdad, no solamente es saber qué ocurrió con las víctimas, sino también quiénes eran las víctimas. O sea, nos dice que tenemos el derecho a saber la identidad de las personas, sus proyectos de vida, sus sueños, sus compromisos de lucha o con su comunidad o su familiar, ¿no? Qué es lo que hacían, ¿no? Muchos de ellos pues buscando mejores opciones de trabajo, y ahí hay una razón económica también de que mucha gente migre no solamente a Estados Unidos, sino a otros estados de la República en busca pues de mejores condiciones
de dignidad, cosa que tampoco tendría que ser, no tendría que ser, no tendría razón de ser. Digamos que la gente tiene el derecho de viajar a cualquier estado o, o país y no tendría que ser una razón económica el que la gente se vaya, ¿no? Y esa es un parte de lo que implica el derecho a la verdad. Y la ONU también nos va a decir otros aspectos, ¿no? Dice, el propósito de recordar o el día de ayer, el 24 de marzo, dice, es promover la memoria de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? La importancia del derecho a la verdad y la justicia, rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes las han perdido en su empeño, ¿no? Reconocer en particular la importante labor de Monseñor Arnulfo Romero, ¿no? Una labor reconocida internacionalmente. Entonces, este es un poquito de lo que implica el derecho a la verdad. Y si ustedes traducen ese derecho, pues a las condiciones mexicanas, pues ustedes ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Se está realmente garantizando el derecho a la verdad a las víctimas o pues nomás no? ¿No? Y para ejemplo de ello tenemos, ahorita estaba viendo que precisamente el día de hoy, ¿no? El día de hoy están recordando los compañeros, los familiares del tío. Ustedes recuerdan este activista Rodolfo Torres Soriano, que fue víctima de desaparición forzada allá en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Y ahorita déjenme, busco su comunicado, por aquí lo tenía. Este, no, véanme un segundo. Mm, mm, Aquí se me fue. Aquí está, ¿no? Sí, ¿no? Y no, no era el 25 de marzo, fue el 24 de marzo, qué triste coincidencia. 12 años de la desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano, conocido como el tío, ¿no? Desaparecido el 24 de marzo del 2013, ¿no? Y esto tenemos que remontarnos ya hace 12 años. Y si ustedes recordarán, el tío, pues, videograbó eh, o ayudaba, ¿no? Como auxiliar a Cuy Kendall, otro activista que desgraciadamente ese sí fue ejecutado de manera extrajudicial. Le dispararon un cilindro de gas lacrimógeno en la cabeza, ¿no? Y el tío fue testigo de esos hechos, de esa ejecución en contra de Cuy Kendall, también activista, ¿no? Y decidió entregar el video de esos hechos y declarar ante en ese tiempo la Procuraduría General de la República, ¿no? Y en ese intención tenía de entregar el video y declarar, y días antes de que ocurriera eso, pues lo desaparecen, ¿no? Agentes del Estado mexicano, y hasta la fecha no sabemos su paradero, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, el ejemplo del tío, donde pues no ha habido verdad, no sabemos quién lo desapareció, por qué lo desaparecieron, no sabemos dónde está su paradero actual. Los familiares están denunciando por la falta de acceso a la justicia, la no investigación, la no coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda con las fiscalías. O sea, no hay realmente ninguna garantía del derecho a la verdad y ni del derecho a la justicia, a la memoria, a la reparación, a las medidas de no repetición, ¿no? Ese es como un ejemplo, digamos, de hace 12 años. Vamos, 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa también es otro ejemplo donde pues también hasta la fecha los familiares no conocen el paradero de la mayoría, bueno, de los normalistas, de los 43 normalistas. No es una deuda pendiente de este gobierno, bueno, del gobierno de Peña Nieto, pero que ha pasado esa deuda a Obrador y luego pasó a Claudia, ¿no? Y se sigue sin conocer el paradero real
los 43 normalistas, ¿no? Y el caso de 2007 del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues hasta la fecha, si bien se ha avanzado en algunos aspectos de la verdad, hoy se tiene quién fueron los responsables materiales de la desaparición forzada. Incluso hay 7 policías ministeriales de Oaxaca que están presos. Están prófugo el ex procurador de Oaxaca, el comandante de la FEPAR allá en Oaxaca, pero todavía no se sabe dónde están Edmundo y Gabriel, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y el ejemplo de Jalisco también va a ser muy importante, ¿no? Porque ustedes saben bien que pues hay una guerra ahí mediática, ¿no? Entre la 4T, los defensores de la 4T y los que odian a la 4T, y se ha polarizado el tema. Unos dicen que es un campo de exterminio donde más de 400 personas ahí fueron enterradas, descuartizadas, cremadas, etcétera. Y por otro lado está algunos defensores de la 4T diciendo que no es cierto, que todo fue mentira, que todo fue un montaje, ¿no? Que había ropa, pero eran de los mismos perpetradores que se cambiaban y que ahí no hay restos y que sí era un campo de entrenamiento, pero no era un campo de exterminio. Así está polarizado el tema, un tema doloroso para miles de familias, ¿no? Pero desgraciadamente, pues que también es un botín político para todo el mundo, ¿no? Tanto para los de la 4T como los que odian a la 4T, la derecha opositora, que efectivamente, pues sí, es el cinismo completamente. Ellos provocaron la guerra contra, la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Ellos generalizaron la desaparición forzada a amplias capas de la población, y ahora, pues ellos están reclamando que haya investigación y que haya verdad en un caso que ellos son también absolutamente responsables de que eso existía. El presidente municipal, que es priista, ¿no? Y que fueron priistas de ese municipio, el gobernador del estado, el Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero también el gobierno federal tiene una responsabilidad tremenda, ¿no? Y eso lo vemos con el decreto de Claudia Sheinbaum y las iniciativas a la reforma a la Ley General contra la Desaparición Forzada, que desgraciadamente siempre las víctimas se preguntan por qué ahora propone esas reformas y no lo hizo al inicio de su sexenio e incluso no la hizo el mismo Obrador, ¿no? Porque ahora que hay una desgracia que se vuelve mediática, intentan dar una respuesta, que por cierto, una respuesta completamente insuficiente, nosotros decimos, a la tragedia, ¿no? Hay alguien que le está mal asesorando a Claudia o que de plano quiere quedar que quede mal ante todo mundo, que ni siquiera sus asesores están leyendo el contenido de la Ley General contra la Desaparición Forzada y a manos de particulares, donde viene lo que ella está diciendo que va a hacer, ya viene establecido ahí el Banco Nacional de ADN, el compartir la información, todo eso ya viene en la ley, simplemente no la han leído, no le han hecho caso, no lo han hecho, y pues sí, se está viendo mucho, muy mal ante los familiares, ¿no? Entonces nosotros decimos que pues no basta decir eso no pasó en mi sexenio, ¿no? Eso no pasó en mi estado donde gobierno, eso no pasó en mi municipio donde gobierno, pues la responsabilidad es del Estado mexicano, ¿no? Es de los 3 órdenes de gobierno, la responsabilidad es de la Cámara de Diputados y Senadores que no han hecho una ley que realmente responda a las necesidades de las víctimas, ¿no? Dice en la ley, se va a crear una fiscalía especializada en desaparición forzada, se va a crear una Comisión Nacional de Búsqueda, pero no dice que tienen obligatoriamente que coordinarse, no dicen que debe que haber sanciones a los funcionarios que no se coordinen, que no trabajen, ¿no? Entonces queda tan general y tan vaga que en todos estos años, desde el 2017, que está vigente la ley contra la desaparición forzada, pues no han encontrado a nadie, con esa ley. O sea, los familiares han encontrado a algunos de sus seres queridos, pero bajo la ley, bajo la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda que se han creado, pues que me desmientan y que digan que pasen la lista de qué personas han encontrado, ¿no? Han encontrado y han restituido sus restos si están muertos a sus familias y lo han hecho de manera digna, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer el derecho a la verdad y el derecho a la verdad, siempre les decimos, pues no va solito. El derecho a la verdad es parte del derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos o de violaciones a los derechos humanos, y el derecho a la verdad pues siempre va a ir acompañado del derecho a la justicia, del derecho a la memoria,
del derecho a la reparación integral del daño, del derecho a las medidas de no repetición, que quiere decir que cambios estructurales, económicos, legales, políticos se necesitan para que no vuelva a ocurrir otro Ayotzinapa, para que no vuelva a aparecer activistas como el tío, como el mundo, como Gabriel, para que no existan estos centros donde efectivamente se desaparecen a personas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cambiar estructuralmente para que no se vuelvan a repetir esos hechos, ¿no? Y estos derechos, que son derechos de las víctimas, tampoco son gratuitos, no son concesiones incluso de los estados. Relativamente, históricamente son modernos, 2006, 2008, 2010, 2012, estamos hablando de estos años donde ya se reconocen esas demandas, que han sido demandas históricas de los pueblos, ahora se reconocen como derechos, ¿no? Y como se están reconocidos como derechos, y el Estado mexicano, sobre todo México, le gusta firmar y ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos que aparezcan, pues sí, los ha firmado y los ha ratificado y por lo tanto está obligado a cumplir con esos tratados internacionales y es algo que se les olvida o se les quiere olvidar al Estado mexicano, que de repente sacan términos, conceptos que no corresponden a absolutamente nada, olvidando que tienen una obligación como Estado mexicano de cumplir con los tratados internacionales en la materia. Y uno de los casos, para poner un ejemplo, es que cuando hablan de personas desaparecidas o personas ausentes o no localizadas, lo hacen con tal de no decir personas víctimas de desaparición forzada. Si ustedes se fijan en el discurso oficial, no han dicho creo que ni una sola vez víctima de desaparición forzada. Es más, cuando creo que sí lo dijeron, dijeron es que pues ya las desapariciones no las comete el Estado, eso era antes, ahora las desapariciones las comete el crimen organizado. Así, ¿no? Cuando sabemos que cuando particulares, ya sea narco, crimen organizado, como se llame, comete desapariciones con el consentimiento, con el mandato, con la complicidad de funcionarios del Estado de cualquier nivel, eso se llama una desaparición forzada. O sea, el Estado es el responsable de la desaparición, ¿no? Entonces, no quieren nombrarla ni siquiera la palabra porque saben que implica responsabilidades estatales. Entonces, le juegan a que todas las personas son desaparecidas a secas o ausentes o no localizadas, cuando esa figura ni siquiera está tipificada como un delito. En la Ley General contra la Desaparición Forzada solamente existen dos delitos. Uno es la desaparición forzada, que es un delito y una grave violación de los derechos humanos, y la desaparición cometida a manos de particulares, que solamente es un delito. Entonces, pues por ahí nada más le dejamos a este tema de pues las desapariciones forzadas, del derecho a la verdad, del derecho de las víctimas, que pues métanse ahí a leer, a buscar en internet, porque pues es un caballito de batalla para nosotros cuando estamos con las víctimas, cuando somos víctimas, cuando acompañamos a las víctimas, de que es nuestro derecho y es la obligación del Estado de garantizar pues la verdad de lo que sucedió. Y bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar porque si no, sí, me como todo el programa. Y pues vámonos directamente con el bloque del pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la lucha magisterial y las leyes neoliberales. ¿Cómo vio usted la lucha de los maestros? ¿Bien? ¿Incluso apoyó sus demandas? ¿O también coincide con lo más atrasado, políticamente hablando, de Morena, cuando dicen que los maestros siempre se quejan de todo y con nada están conformes? Pero gracias a su lucha, la presidenta Claudia Sheinbaum retiró su iniciativa. Como hemos dicho en análisis anteriores, a pesar de saber cuáles son los problemas que el neoliberalismo ha acarreado hasta hoy, el gobierno sigue sin resolver, en tanto nadie diga nada, o quienes lo digamos, no tengamos el poder de movilización del magisterio democrático en México. Así, la solución mínima que debería tomar el gobierno mexicano es derogar la reforma neoliberal de la ley del ISSSTE que realizó el más sangriento de los presidentes mexicanos, el impune Felipe Calderón, bajo una óptica totalmente neoliberal. Y claro, derogar todas las mal llamadas reformas estructurales que se aprobaron en el periodo neoliberal en México. ¿No acaso el gobierno humanista es antineoliberal? No obstante, como siempre, el gobierno mantiene las políticas neoliberales en las que no hay una gran movilización. Parece que su máxima es, si no protestan lo suficiente, deja el neoliberalismo con vida.
Ya cuando sienten la presión política es cuando en lugar de derogar las leyes neoliberales, aún se dan el chance de negociarlo con los afectados. Sabemos y tenemos claro que el rasgo fundamental de la socialdemocracia en el poder es ser reformistas, es decir, los cambios deben ser graduales. Nada de cambios radicales que pueden molestar al famoso poder económico, que aunque dicen que está separado del poder político, bien que los controla. Y no como en el neoliberalismo, mediante órdenes directas para beneficiarte, sino con la socialdemocracia es más fácil. Esta misma se ordena no ser radical. Su miedo es el mejor control del poder económico neoliberal. Así que, aunque digan los cuadros más políticamente atrasados de Morena que los maestros siempre se quejan de todo y con nada están conformes, lo real es que gracias a su lucha y a sus muchos integrantes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, cárcel y represión política sufridas durante los sexenios del terror en México, tienen aún la capacidad de seguir luchando por lo justo. Y lo justo es, mínimamente, regresar al sistema de pensiones de antes de 2007, recortar el número de años que deben trabajar y terminar sus días de una manera digna. Pero como siempre decimos, mientras los diputados, senadores y toda la casta guinda en el poder no ganen el salario mínimo, les es imposible comprender siquiera las necesidades del pueblo que dicen que es primero. Aunque para cobrar sus abultados cheques, esta casta se forma hasta adelante. Claro, no estamos hablando de la base trabajadora del Estado, que luego mi vecino, que es servidor de la nación, se esponja. Y aunque desde presidencia se diga exactamente lo mismo que en periodos neoliberales, aunque dicen que no lo son, que el problema fundamental con Calderón es exactamente el mismo, aunque no es igual el neoliberalismo que el humanismo mexicano, que el presupuesto no alcanza para satisfacer esta demanda. El único cambio es que en el neoliberalismo la demanda estaba fuera de la lógica neoliberal de vender hasta el alma, y en el humanismo mexicano sí es justa dicha demanda. La solución es facilísima. Les repetimos, bajen el salario al mínimo y piensen en su pensión y van a ver que corriendo sacan de todos lados para cumplir con sus expectativas de una vida digna. Mientras eso no pase y los políticos sean una casta parasitaria, ejemplos vivos del trabajo improductivo, ya que no producen nada útil a la sociedad, solo la lucha organizada les arrebatará pequeñas concesiones. Así que ya vimos el ejemplo. Paros, marchas, plantones y lucha organizada es el camino para obligar al Estado mexicano a llevar su discurso de la teoría a la práctica, de decir que son neoliberales a realmente serlo. Y no estamos hablando de ser anticapitalistas, eso la socialdemocracia actual nunca lo será, ya que eso significaría perder el estatus que se han ganado con base en la lucha del pueblo y mantener su nivel de vida no tan fifí como los pobres nunca lo han tenido, aunque los pobres sean los primeros, quién sabe en qué, pero son los primeros. Tal vez en sufrir enfermedades, en seguir trabajando más de 8 horas que legalmente establece la Constitución con un sueldo mínimo de solo 8 horas, de no tener ya jubilaciones y mucho menos pensiones dignas. Por cierto, ¿cuándo eliminan las afores neoliberales? ¿O también ya son humanistas las afores? Y debemos aceptar que humanamente nos roben. ¿Y las 40 horas para cuándo? ¿O seguir trabajando desde el punto de vista neoliberal también es humanista? Y por cierto, seguir desapareciendo, es decir, invisibilizando a las víctimas de la desaparición forzada cuando se refieren solo a las personas desaparecidas y no localizadas, también es debido a su humanismo. ¿O sigue siendo una medida neoliberal e inhumana que además oculta su participación o la participación estatal por comisión o aquiescencia en esta grave violación a los derechos humanos que sigue sucediendo en México? ¿Cuáles son los límites entre el humanismo y el neoliberalismo? Parece que solo el discurso y claro, la lista internacional de países más felices del mundo. Lo que no pueden comprender porque nunca han sido pobres es que incluso dentro de todas las limitaciones de la vida podemos ser felices, pero lo seríamos más si no fuéramos pobres. Así que el ejemplo, como siempre, dentro del neoliberalismo o el humanismo mexicano, tan solo 2 grados diferentes del mismo capitalismo, es la lucha organizada y la movilización en las calles. Así que no espere que los que nunca han sido pobres logren la conciencia teórica de una práctica muy ajena a ellos. Hay que seguir organizados y luchando por una vida digna, porque realmente busquen y además se encuentren, porque pueden pasarse sexenios buscando sin querer encontrar a las víctimas de la desaparición forzada, porque no ya no nosotros, sino nuestros hijos, si gocen de la pensión que nos arrebató el neoliberalismo
y el humanismo mexicano se resiste a garantizar. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco. Pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les parece esto. Y sí, sí, tiene mucha razón Francisco, ¿eh? Si no te movilizas, para este gobierno no existes. Así. Y lo poco que se ha logrado es gracias a la movilización. Ese fue el título incluso del programa de la semana pasada. Y bueno, pues aprovechamos para mandar saludos quienes nos están escuchando o viendo allá desde Miahuatlán, Puebla, allá en Cuernavaca, en Jutepec, allá en el estado de Morelos, en el estado de México desde Nesa, Ecatepec, Toluca, Huixquilucan, Chimalhuacán, también desde Monterrey, Nuevo León, en Querétaro, en Oaxaca, y en las diferentes alcaldías de aquí de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo Madero, Coyoacán, Iztacalco. No, pues síganos escribiéndonos. Y les decíamos que nuestra entrevistada estrella, Malena Silveira, que iba a hablar sobre el derecho a la verdad, pues está sin luz en Argentina gracias al Milei y su motosierra, pues cortó la luz y ya llevan horas sin luz allá en Buenos Aires. Y bueno, ni modos, querían neoliberalismo, diríamos acá, ¿no? Y bueno, vámonos con un corte en la producción de Radio Común y pues regresamos con el bloque de La Voz de Fragua. Comité Cerezo México te invita a participar en la 15ª Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia, Ciudad de México. Dirigida a personas solidarias, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones. Puedes inscribirte escaneando el QR o manda un correo con tu nombre, edad, ocupación y el turno que deseas cursar a comitecerezo.educacion@gmail.com. La escuela se desarrollará todos los sábados del 26 de abril al 26 de julio del año 2025. Turno matutino de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Turno vespertino de las 3 a las 7 de la tarde. Tienes hasta el 19 de abril para enviar tu solicitud. El curso es completamente gratuito. Esto es una iniciativa de acción urgente para defensores de derechos humanos y Comité Cerezo México. Pues estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México, y vamos con la tercera parte del programa en este bloque de La Voz de Fragua con el tema Solidaridad con el pueblo que lucha. Solidaridad con el pueblo que lucha. La lucha por la búsqueda con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez continúa a pesar de los obstáculos, de la omisión
y del franco encubrimiento de la Fiscalía General de la República de los perpetradores intelectuales y materiales de su desaparición forzada. El día 21 de febrero tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación la 16ª reunión de la Comisión Especial de Búsqueda para el caso de estos dos revolucionarios y comunistas. En dicha reunión y afuera, en el mitin que se realiza, se leyó una carta a la autoridad dirigida a la Presidenta de la República y a diferentes autoridades. A continuación sus nombres y puestos. Alejandro Gers Manero, Fiscal General de la República. Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. May Gómez Jiménez, Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Mireya Lemus Mondragón, agente del Ministerio Público de la Federación y jefa de supervisión. Sandra Ivette Ibarra Sánchez, agente del Ministerio Público de la Federación. La carta fue enviada por el Comité Internacional de Solidaridad creado para el caso. A continuación, reproducimos partes del texto. A 2 años de la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda y a casi 18 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, nos ha notificado que se continúa sin conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada. Respecto al derecho a la justicia y el derecho a la verdad, y dentro de estos el derecho a una investigación expedita e imparcial, así como la sanción a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada, que recae fundamentalmente en la Fiscalía General de la República. Vemos con suma preocupación que no se han tenido avances sustanciales para garantizar tales derechos establecidos, de manera general, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como de manera concreta en la sentencia de amparo en revisión 51-2020, promulgada por la Suprema Corte. Entre los actos de investigación, 32 actos pendientes y acciones no realizadas se encuentran: solicitar la comparecencia del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz García, por ser el superior jerárquico del ex procurador de justicia del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Solicitar órdenes de aprehensión bajo el artículo 28 de la Ley General contra la Desaparición Forzada en contra de, por lo menos, 10 funcionarios del estado de Oaxaca, que vieron en instalaciones gubernamentales a Edmundo y a Gabriel el 25 y 26 de mayo del 2007. Solicitar órdenes de aprehensión a los testigos que han incurrido en falsedad de declaración y que han cambiado sus testimonios para proteger a otros funcionarios implicados en la detención-desaparición, así como realizar una investigación para saber si los recursos económicos que poseen corresponden a sus salarios como funcionarios públicos. Solicitar diversas órdenes de cateo en diversos domicilios gubernamentales y particulares donde se presumen estuvieron o pudieron estar Edmundo y Gabriel. La renuencia y, en una ocasión, la negatividad de la MP de participar activamente en las diligencias de reconocimiento, argumentando que estas son acciones de búsqueda y no de investigación. La negativa de la titular Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de May Gómez Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y de Alejandro Gers Manero,
fiscal general de la República, de asistir a las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de las víctimas indirectas. Ante la negativa de la Sedena de entregar los informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, así como el no dar información específica o mentir sobre los operativos militares que se realizaron en el contexto de la desaparición forzada, la MPF solo se ha limitado a dar por recibidas las respuestas de la Sedena, sin recurrir a los medios legales a su alcance para que la Sedena proporcione lo que se le ha solicitado. Para nuestra sorpresa, la MPF parece desconocer que decenas de familiares mexicanos han participado legal y activamente en el reciente primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas, realizado en Ginebra, Suiza, a mitad de enero pasado, junto con otros 600 familiares del mundo. Este evento demostró que el foco de la debida búsqueda de las víctimas se centra en el trabajo conjunto y coordinado de funcionarios del Estado y familiares de dichas víctimas, dirigido a un idéntico objetivo. Esto lo mencionamos ante el hecho de que la MPF está tratando de que las víctimas y sus representantes jurídicos no estén presentes en las declaraciones de exfuncionarios públicos bajo el argumento de que por ley no les corresponde. Siendo que las víctimas son coadyuvantes del MPF y no solo es legal su presencia, sino es su derecho como víctimas. Tema que también generó por parte de la representación jurídica de las víctimas una queja a las autoridades competentes en contra de la MPF por desacato de la sentencia de la Suprema Corte. En general, nos preocupa la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representada por la Segov en las reuniones de la Comisión Estatal de Búsqueda, para dar cumplimiento con la sentencia de la Suprema Corte y con ello presentar con vida a Edmundo y a Gabriel y sancionar a los responsables de esta grave violación a los derechos humanos. Por lo que las personas integrantes del Comité Internacional de Solidaridad, con los familiares y organizaciones acompañantes del caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, solicitamos de manera respetuosa y formal que la FGR cumpla a cabalidad con lo que dicta la sentencia de la Suprema Corte y actúe en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por el Comité Internacional de Solidaridad, María Adela Antocolets, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Argentina, y a nombre de las organizaciones de la FEDEFAM, Latinoamérica. María Ailén Bacalzo, presidenta honoraria de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, Filipinas. Montserrat Fenosa, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, Cataluña, España. Malena Silveira, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Argentina. Federico Tatter, hijo de Federico Jorge Tatter Morinigo, detenido desaparecido en Argentina el 15 de octubre de 1976, Paraguay. Pablo Cala, representante legal de la Fundación Hasta Encontrarlos, Colombia. Berta Oliva de Guifarro, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Fernando Arturo López Antillón, abogado internacional, España, Guatemala y México. Beatriz Torres Abelaira, responsable general del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, México. James Patrick Jordan, integrante de la Alianza por la Justicia Global, Estados Unidos. Yasmín
Richthofen, socióloga e investigadora de la Universidad de Guelph, Canadá. Por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Nadine Reyes Maldonado y Margarita Eduviges Cruz Sánchez. Por las organizaciones acompañantes, Comité Cerezo México y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Bien, pues estamos de regreso. Agradecemos esta colaboración quincenal a la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Vámonos con el cuarto bloque, el bloque de denuncia. Y antes de ello, mandamos saludos a Jans Martínez, allá al estado de Guerrero, y a la maestra Lilia, que tiene mucha razón. Dice, nada nos da partir de pliegos petitorios, hay que arrancarle con movilizaciones al gobierno por los derechos de una pensión, un retiro digno a los maestros y las maestras. Y bueno, vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues le damos la bienvenida y muy buenas noches a Mónica Romero y a José Ángel Pérez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. El tema, el desabasto de agua en la colonia Vistahermosa, allá en Jiutepec, Morelos. Pues platíquenos qué está pasando, porque el tema del agua es un tema pues de todo el país, podríamos decirlo, pero aquí en concreto, ¿qué está pasando ahí en Jiutepec? No sé quién quiera iniciar. Sí, ya nos Adelante. habíamos puesto de acuerdo. Perfecto. Yo inicio y cierro y el compañero da el contenido. Adelante. Nada más sí comentar, primero que nada, muchísimas gracias porque es un medio de difusión en este tema de, sobre todo las movilizaciones sociales o la organización social para poder hacer precisamente cosas que mejoren el entorno donde vivimos. Y bueno, yo me presento, yo soy Mónica Romero, soy integrante del Consejo de Pueblos de Morelos, de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y de la incipiente Contraloría Autónoma del Agua de los Pueblos de Morelos, que estamos en construcción. Y bueno, somos de una colonia que se llama Jiutepec, Morelos, una colonia que se llama Vistahermosa en el municipio de Jiutepec, perdón, y hablemos de la constitución de la colonia. En algún otro momento también he comentado de este lugar. Es un cerro. Ese cerro le dio la identidad al municipio. Era el señorío de Jiutepec. Ese cerro es el que le da la identidad al actual municipio de Jiutepec. Se ha poblado sobre todo de gente migrante de los estados vecinos como Guerrero, como Michoacán, Estado de México, Puebla. Y eso ha hecho una diversidad de formas, culturalmente hablando, y también ha hecho que en algún momento en los años 80 haya un punto de unidad, porque la necesidad del agua en este lugar pues era necesaria. Y entonces un día se organizaron las mamás y los papás nuestros, sobre todo las mujeres, y lograron que un gobernador en ese tiempo les otorgara, ahora sí que la concesión. Todavía no se hablaba como tanto de lo que ahora conocemos como ese concepto, pero la colonia administraba su pozo, un pozo que queda en más o menos a 1,5 kilómetros o 2 de distancia de la colonia Vistahermosa. La colonia es un cerro, pues las tuberías ha sido un poco complicado tener que hacer llegar en la red de agua pues a la gente, en este caso el vital líquido. Y en los últimos, digamos que del 2006, 2007 a la fecha, estos gobiernos neoliberales que entraron desde el 2000, pero sobre todo en el 2006, empezaron a otorgar indiscriminadamente
factibilidades de agua a proyectos inmobiliarios que enseguida empezaron a hacer o pozos o a conectarse inclusive a nuestro pozo. Y de la misma forma, pues se empezaron a surgir colonias alrededor. Nuestra colonia, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, nuestra colonia tiene alrededor de 4.500 habitantes, no es una colonia pequeña, y eso también ha sido bien importante, que muchos de los que habitamos aquí conocemos la historia de nuestro pozo y del agua que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora hablando de que ya el agua ha estado empezando a llegar a niveles en donde ya la bomba del pozo está absorbiendo arenas. Y eso ha generado también una situación de, pues, desabasto, ¿no? Porque por un lado, esas arenas justamente hacen que haya taponamientos en las tuberías, sobre todo en la tubería principal. Eso lo va a comentar mi compañero más adelante. En términos generales, ha sido complicado ya a estas alturas tener la misma cantidad de agua. Por lo que la organización social se inicia en esta última etapa, gracias a que el compañero que me va a continuar en la palabra, inició un chat. Y a mí cuando me llegó la invitación a participar, obviamente estamos en el tema del agua desde hace mucho, quise aportar lo que, pues el conocimiento, lo que yo he aprendido, y estamos justo en esta parte de organizarnos juntos. Y desde ese chat se genera una reunión, una asamblea a la cual asistimos muchos, y en esa asamblea se determina ir a manifestarnos. Esa primera manifestación de alguna manera fue consensada en el chat y después ya de manera presencial, y acordamos que tomáramos las cajas del sistema de agua potable, porque ahí es donde realmente les duele, ¿no? O sea, donde entra el dinero. Y terminamos finalmente cerrando toda la instalación. Eso sirvió para que al segundo día tuviéramos una cantidad de agua impresionante, que inclusive la presión y la cantidad de agua llegó a averiar nuestros ¿Notadores? flotadores, exacto. Y entonces, sí, ha sido muy interesante. Esa manifestación fue en noviembre, el 19 de noviembre. Todavía estaba el gobierno municipal de Jutepec anterior, porque en enero entra la nueva administración. Nosotros a partir de allí nos empezamos a organizar, logramos, gracias también al apoyo de un compañero que también lleva un movimiento en Cuernavaca que se llama Colonias Unidas, con más de 35 colonias en el mismo tenor que nosotros, y gracias también a sus, pues sí, a sus consejos, a su orientación, pudimos sacar una primera acta compromiso del sistema de agua, que esa nos sirvió mucho para poder mantenernos en esa misma línea, y a la gente sobre todo poder tener la conciencia de que unidos vamos a hacer más que si vamos un grupo de vecinos de una calle afectada. Entonces, pues eso ha sido prácticamente lo que hemos estado haciendo. Estamos justo trabajando con las coordinadoras, sobre todo mujeres, las coordinadoras de calle. La colonia Vistahermosa tiene alrededor de 34, 35 calles. Entonces sí ha sido un trabajo arduo, pero muy interesante, porque hemos empezado a ver los resultados de cuando toda la comunidad se une, y sobre todo estamos empleando justamente el tema de informar y de transparentar todo. O sea, no damos un paso si no vamos acompañados o les informamos a todos los compañeros, siempre. Han surgido también digamos que los enemigos naturales, ¿no? De estos procesos, que son los que creen que hacemos estas cosas porque pretendemos tener, o aspirar a ser ayudantes municipales, por ejemplo. Algunos a lo mejor sí puede que así lo consideren. Nosotros, no, por lo menos no es nuestra línea de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para abrir el panorama, y dejo la palabra a mi compañero. Pues adelante, José Ángel. Por ahí veíamos una imagen de una tubería con un montón de tierra, ¿no? Sí. Que no, que era, Sí,
Sí, la compartió. Buenas, gracias por Sí. la oportunidad. Sí, como comenta la compañera Mónica, esa tubería es, digamos, una tubería que es el tubo principal que abastece a varias colonias del pozo de donde nos abastecen a nosotros. Entonces, ese pozo se llena de arena con el paso del tiempo y entonces llega a llenarse de tanta arena que a veces el agua ya no pasa o pasa en menor cantidad. Entonces, en un inicio nos comentaban los señores del sistema de agua que por ese tema posiblemente no nos estaba llegando el agua suficiente. Nosotros como vecinos organizados estuvimos ahí todo el día que estuvieron ahí porque fue un trabajo de todo un día entero, tuvieron que rascar y sacar el tubo que estaba más o menos a unos 3 metros enterrado en el suelo. Y ya que ya que lo lograron sacar, pues como nos vimos cómo estaba todo el tubo lleno de arena, sacaron, creo que fue más de un camión de arena. Entonces, se hizo ese trabajo. Sin embargo, aunque ese trabajo lo hicieron, pues nosotros seguimos teniendo los problemas, porque el servicio sigue igual deficiente, este, con muy poca presión en algunas calles y en otras de plano no llega, pero nada, nada, nada. Entonces, nosotros como comenta la compañera Mónica, nos hemos organizado como una estructura vecinal, en donde cada calle tenemos ya, por ejemplo, un coordinador de calle para ayudarnos entre nosotros mismos cuando las autoridades nos mandan las pipas, porque ese es un logro que también hemos obtenido gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto. Sin embargo, no es una solución, lo sabemos, pero sí es una manera también pues obviamente de abastecernos momentáneamente a nosotros que no tenemos el agua por la red y sin embargo, y también es al mismo tiempo una presión para el sistema de agua de que hagan su trabajo y vean cómo le van a hacer para que nos llegue el agua a todos, porque a ellos les sale más caro lo del el servicio de las pipas. Entonces, pues nosotros comenzamos este trabajo organizativo de vecinos más o menos hace unos 6 meses, que fue con donde detonó ya el problema en la colonia porque inicialmente en algunas partes de la colonia, en donde yo vivo, por ejemplo, que es la parte alta del cerro, acá tenemos 6 años con muchos problemas de esos del agua, en donde no nos llegaba con suficiente presión, etcétera, pero ya de 6 meses para acá fue donde detonó el problema en toda la colonia, ¿no? Entonces ahí, en lo personal, yo vi la oportunidad, porque yo ya había hecho este trabajo de tratar de convocar a los Ujú. vecinos, tocarles en sus casas, reunirlos, pero la verdad es que es impresionante la apatía que luego uno se encuentra, ¿no? La gente, a pesar de que no tienen agua, pues no les interesa, no salen, no exigen. Entonces lo vi muy difícil hace muchos años que yo intenté hacer eso. Pero hace 6 meses vi la oportunidad y dije, bueno, voy a hacer un grupo de WhatsApp y voy a ir agregando gente y gente y gracias a Dios y al trabajo de todos los vecinos, pues se fue haciendo más grande el grupo, ¿no? Entonces es en base a esa iniciativa que por así decirlo se me ocurrió, pues fuimos conociéndonos unos a otros. Mónica ya se integró y nos dio luz con toda la experiencia que tiene. Y bueno, se ha logrado, gracias a Dios, una unión en esa parte por parte de los vecinos. Nos ha tocado también, como comentaba Mónica, que hay vecinos que o no sé si estén en desacuerdo con nosotros o piensen que lo estamos haciendo con un fin tanto económico, político, pero nada más nos criticaban, ¿no? Ellos estaban en el grupo que tenemos y nos criticaban, etcétera. Entonces, yo en lo personal sí les decía a esa persona específico, pues si no estás de acuerdo, pues te puedes salir, o sea, porque este es un grupo en Ujú. donde tenemos que unir esfuerzos, ¿no? O sea, no podemos permitirnos que nos dividamos. Entonces, también pienso que es importante eso, cuidar un grupo de que no se contamine, porque, pues, y luego a veces incluso pueden ser enviados, infiltrados, ¿no? Y bueno, pues hemos logrado algunas cosas como la instalación de varias válvulas en toda la colonia. Es una colonia grande, han instalado válvulas de caras, en algunas válvulas muy caras de 35,000 pesos. Este, También se ha logrado, mm, bueno, como comentábamos, ya tenemos una estructura organizativa, Ujú. coordinadores de calles. Eh, hemos hecho varias asambleas vecinales desde hace 6 meses. También nos tocó la mala suerte de que fue cambio de administración. Entonces, lo que comentaba Mónica de la manifestación que hicimos de bloquearles las oficinas, la hicimos con la anterior administración. Ya. Entonces, ajá, nos tocó en enero ya que iniciaron los nuevos.
Ellos no nos han conocido en ese sentido, sin embargo, sí estamos trabajando con ellos y ya les exigimos el día de ayer, y de hecho tuvimos una reunión con ellos, que tengamos reuniones semanales para que nos brinden la información de los avances y así nosotros estarlos presionando, porque ellos, si no se les exige, pues se hacen pato, ¿no? Entonces, también nos comentaron que ya están el director del agua de Jutepec está considerando hacer un proyecto ejecutivo para la renovación de la red de toda la colonia, porque es una red muy vieja, de más de 40 años, que en algunas partes se han colocado tubos de mayor diámetro. Entonces, los diámetros van cambiando y la presión del agua disminuye. Eso afecta, obviamente, el rendimiento de la presión, ¿no? Pero aún así, pues nosotros seguimos exigiéndoles que nos den una solución pues ahorita, porque ese proyecto ejecutivo, pues obviamente es un proyecto a largo plazo, pero aún así nosotros tenemos que seguir en la lucha. También porque anteriormente con la manifestación, con la anterior administración, ellos, como dice Mónica, nos manifestamos y al día siguiente ya nos mandaron el agua. O sea, nosotros nos preguntamos cómo lo hicieron, o sea, de dónde sacaron el agua, que entonces sí hay, ¿no? Entonces, entre otras, digamos, posibles causas que pensamos que es, pues obviamente es el crecimiento no planeado de fraccionamientos, todo eso, en donde el agua ya se va disminuyendo, ¿no? Y sobre todo que son fraccionamientos con albercas, que cada casa tiene alberca y es una cantidad impresionante la que ellos les mandan. Entonces, por eso es que hicimos esta lucha, ¿no? Pues gracias, gracias. Siempre ponemos a veces malas noticias y aquí también es un buen ejemplo de que la organización, la participación, pues da resultados, ¿no? Desde esta perspectiva de que el agua es un derecho humano, ¿no? Claro. Así es una obligación del Estado garantizarla, pero si no nos organizamos y no hacemos nada, pues la verdad no nos dan nada. Pues Mónica, para despedirnos, para que cierres el programa, adelante. Pues muchas gracias. Bueno, lo que vemos en este proceso, yo sí realmente le apuesto a que la gente de la Vista Hermosa tienen un nivel de conciencia organizativo ya de años atrás, y sí le apuesto a que podamos juntos lograr lo que necesitamos lograr. Entonces, en la medida en que el agua, o sea, podemos prescindir de muchas cosas menos del agua. O sea, eso definitivamente el agua no tiene color de partido ni de género, nada. O sea, es el agua. Y yo creo que si va así, seguimos así, sí vamos a lograr muchas cosas unidos. Y la gente ya está preparada para eso. La gente ya cuestiona, ya propone. Hay un compañero de la colonia que lo hemos incluido o hemos pedido que lo incluyan en el plan en el plan ejecutivo, porque aquí cerca ahí está la zona industrial y las plantas industriales de ese nivel tienen un sistema precisamente de válvulas increíble, y él ha trabajado y tiene mucha experiencia en eso y muy, muy bien podría aportar algo para la colonia y está comprometido. Entonces, yo sí le veo futuro siempre y cuando no nos soltemos. Había una frase que un familiar me decía, ¿no? En la lucha social hay que ser como una liga, hay que poder estirarse, pero jamás, jamás reventarse. O sea, podemos estar muy juntos de repente y podemos parecer distantes de repente, pero estamos en la misma línea de pensamiento para poder organizarnos. Entonces, yo creo que eso va a ir, si seguimos así, por buen camino. Y también invitamos a la gente, porque esto va a ser o ya está siendo un problema ya general en el país, y sí los invitamos a pensar y a ver quién realmente es el enemigo. El enemigo no es la otra colonia que también le están abasteciendo de nuestro pozo, porque viven igual que nosotros, son igual amas de casa o obreros. Entonces, no son ellos los enemigos, el enemigo es el Estado que otorga esas concesiones de agua, pero sobre todo y más profundamente es el modelo capitalista que está ahorita saqueándonos el agua. Privatizando. No es sequía, es saqueo, como bien dicen los compañeros, ¿no? Que también estamos en ese camino.
Bien. Muchas gracias. No, al Muchas contrario, gracias. y dicen que el agua se ama y se defiende, y pues buen ejemplo para los que nos están escuchando en los diferentes estados de la República, aquí en la Ciudad de México, pues que sí se puede, pero hay que organizarse, hay que ser muy constantes, pacientes, y pues, luchar por algo que nos corresponde como derecho y que es una obligación del Estado. No estamos pidiendo nada especial, algo fuera de la realidad. Y pues sí, pues muchísimas gracias, José Ángel, Mónica, pues ahí Gracias a su ustedes. espacio cuando lo consideren necesario, y pues nos vemos todos el próximo martes en este programa Miradas Críticas, la situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.